César Ederi para Radio Universidad, y en el día de hoy estaremos entrevistando a Adriana Amado Suárez. Ella es docente, investigadora y analista de los medios de nuestro país. Es doctora en Ciencias Sociales, también es magíster en Comunicación Institucional y licenciada en Letras, y se especializa en la actualidad en temas de comunicación pública y medios. Así que estaremos haciéndole distintas preguntas sobre todos esos temas, ¿no? Sobre todo ese mundo. Vamos a ir con la primera de ellas. ¿Cuál es el estado actual de los medios tradicionales en este año 2020 con la aparición en los últimos 10 años de las redes sociales? ¿Hay cierta horizontalidad cuando uno habla de opinión y acceso a ella? Nosotros estamos presenciando una transformación en el sistema mediático que empezó a fines del siglo pasado, pero que quizás tuvimos que esperar a la pandemia para asumirla en su profundidad y en su popularidad, porque de pronto muchos de los potenciales que la digitalización permitía ya estaban presentes a inicios de este siglo, pero mucha gente todavía seguía recurriendo a sistemas más analógicos, si se puede decir, para la comunicación, para la educación, para el comercio. Creo que es recién a partir del 2020 que vamos a asumir esas transformaciones, y que se basan principalmente en que no existe una centralidad de la emisión. Ya no existe más ese concepto de emisión, porque lo que prima es la circulación. Y más allá de que existan todavía grandes medios o grandes emisores como las fuentes oficiales, que tienen una capacidad de difusión más grande que un ciudadano común y corriente, lo cierto es que en este proceso de circulación y resignificación, la importancia la tiene el rebote, el comentario, la reedición que se le hace a los contenidos, el compartirlos. Y creo que más allá de la horizontalidad o verticalidad, lo que vemos es un sistema mucho más caótico, mucho más imprevisible, que creo que es además lo que desconcierta tanto a los que tenían la hegemonía en los sistemas de comunicación en el siglo pasado, como los que ejercían el privilegio de la palabra, como podía ser el periodismo o los comunicadores al frente de medios masivos. Y uno de los grandes temas dentro de los medios es la infodemia, este concepto, ¿no?, nuevo. Bueno, ¿trae algún tipo de riesgo? ¿Afecta a algún sector particular? ¿O por otro lado es algo que se banaliza por esos mismos sectores? El concepto de infodemia fue desarrollado por la OMS. En realidad fue mencionado como una idea creativa para definir lo que a ellos les parecía era un aluvión de desinformación que enfrentamos al inicio de la pandemia. Lo cierto es que, como muchas cosas de las OMS, a los 6 meses ya tenemos elementos científicos para determinar que eso no ocurrió, que si bien había información imprecisa o algunos rumores o noticias falsas, nunca llegó a ser el problema principal que enfrentó la pandemia, nunca fue mayoritario, y tampoco nunca impidió que en la mayoría de los países la mayoría de la población estuviera correctamente informada y muy atenta a las noticias y a lo que decían las fuentes oficiales y los medios. Con lo cual yo creo que devino como esas muletillas o esos conceptos de moda, que mucha gente los repite porque los hace parecer un poquito más cultos, pero en realidad delatan el desconocimiento del tema cada vez que lo incluyen en una oración. En Radio Universidad estamos dialogando con Adriana Amado Suárez, y uno de los temas de las últimas semanas, de los últimos meses, es este organismo llamado Nodio, que es un observatorio, ¿no? Desde la Defensoría del Público, que está liderando Miriam Lewin, bueno,
han sacado un comunicado en donde dicen que el observatorio aportará una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas. No existen intenciones de llevar adelante ni el control ni la supervisión de la tarea de la prensa, ¿no? Y eso aparece dentro del comunicado de la Defensoría del Público. Quiero preguntarte, porque vos formaste parte de la mesa de debate para la conformación de este observatorio llamado Nodio, ¿qué es lo que rescatás de esas charlas? Como académica y una persona que participo muy frecuentemente en encuentros de la sociedad civil, valoro muchísimo que se abran espacios de debate, especialmente cuando esas mesas se conforman desde miradas pluralistas que suman y que tratan de aportar con respeto y desde el conocimiento ideas y datos y reflexiones que puedan ayudar a generar un mayor proyecto. En ese sentido, valoré mucho la convocatoria y valoré mucho el intercambio que se dio ese día en la mesa. Y ya la última pregunta también sobre el observatorio Nodio. Quiero preguntarte qué es lo que estás pensando de cómo se presenta a Nodio por los medios y cuáles son las diferencias, que pueden existir con otro tipo de observatorio como Chequeado. En todo el mundo, la mayor parte de los verificadores o fact-checking son iniciativas de la sociedad civil o de universidades, porque se trata de una herramienta que necesita como principal sustento la credibilidad. Y entonces es poco probable que un organismo estatal lo tenga o sin detener acción sobre el discurso, generalmente lo tienen desde leyes restrictivas de la libertad de expresión, por lo que los poquísimos ejemplos en el mundo de organismos dependientes del Estado corresponden a países con democracias en cuestión o con restricciones a la expresión. Con lo cual creo que son dos proyectos muy diferentes. Creo que también a 5 años del surgimiento del fenómeno de desinformación ha cambiado mucho las circunstancias, han cambiado mucho las normas de las propias plataformas y ha mejorado muchísimo los sistemas de autorregulación y de mejora de calidad de los medios, con lo cual creo que también todo lo que tenga que ver con la verificación es una herramienta que tiene que reinventarse y repensarse para responder a las necesidades de estos tiempos. Así estuvimos dialogando con Adriana Amado Suárez, ¿no? Investigadora, analista de los medios en nuestro país y se especializa, hay que decir que en los últimos años, en temas de comunicación pública y medios por diferentes temas, ¿no? Medios tradicionales, infodemia, el observatorio Nodio, ¿no? Que tiene que ver con el Estado argentino, distintos conceptos que ella pudo explicarnos con mucha claridad. César Ederi para Radio Universidad.